Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a una nueva videoconferencia de CUP. Bueno, como de costumbre tan internacional, con alumnos de Sudamérica, de España y yo mismo que estoy haciendo esta presentación desde Francia. Bueno, me presento, me llamo Carlos Revilla, soy profesor del módulo de Sistemas de Información Geográfica y del curso de especialización de Sistemas de Información Geográfica de CUP y además trabajo en la Cámara Agraria de Carcassonne, una ciudad francesa, en la que me encargo de la gestión de un programa de sistemas de información geográfica que permite la gestión de explotaciones agrícolas. También me ocupo de una declaración que se hace para pedir ayudas económicas europeas en el cuadro de la política agrícola común y también todo lo que está relacionado con la agricultura digital, es decir, agricultura ayudada con sistemas digitales como por ejemplo estaciones meteorológicas conectadas o con vuelos de drones, con tractores y robots autónomos. Y bueno, y deciros que, por ejemplo, si alguno de estos casos o temas os interesa, en el canal de YouTube de CUP podéis consultar las videoconferencias que he podido hacer por el pasado y encontraréis esta información. En la videoconferencia que voy a presentaros hoy, vamos a hablar del programa GVSIG. Donc, sí que el programa GVSIG. Bueno, ya de antemano os digo que si se me escapa alguna palabra en francés, me disculpéis. Vale. El programa GVSIG, que lo encontramos fácilmente por internet, es un sistema de información geográfica libre y gratuito. Está desarrollado por la Generalidad Valenciana en España y el hecho de que sea un software que se dice open source quiere decir que su uso, su distribución, el estudio y la mejora está abierta a todo el mundo. Bueno, podemos descargarlo desde la pestaña Productos. Vamos a trabajar con GVSIG Desktop, que es la versión para ordenador, para computadora. Y en la parte de descargas vamos a encontrar las dos posibilidades que tenemos para descargar GVSIG. Tenemos la primera, que es con requisitos de instalación incluidos, lo que quiere decir que es un fichero que vamos a descargar, instalar en el ordenador y que vamos a tener que ejecutar con un exe en Windows, un run en Linux o un DMG en Apple. Y la segunda versión, que es la versión portable. La versión portable no necesitamos instalar el programa en un ordenador, sino que vamos a descomprimir el archivo dentro de una carpeta o dentro de una llave USB y al interior de esa carpeta encontraremos el ejecutable. Entonces, por ejemplo, si lo metemos en una llave USB, lo único que tenemos que hacer es meter la llave en el ordenador, abrir la carpeta que contiene el ejecutable y ejecutarlo. Y el programa se abre. Bueno, pues yo tengo ya el programa aquí abierto de GVSIG. Entonces, lo primero que encontramos, la mayor parte de versiones, es la gestión del proyecto. A partir de la versión 2.4 ya nos abre directamente una vista, pero bueno, vamos a empezar con la parte de gestión de proyectos. Como veis en la imagen, hay 4 tipos de proyectos que podemos gestionar con GVSIG. El primero de ellos es la vista. Es donde vamos a añadir toda la cartografía que vamos a manejar en un proyecto. A continuación tenemos la parte de las tablas. Aquí vamos a poder gestionar todas las tablas de atributos que están asociadas a los ficheros vectoriales que vamos a añadir en la vista. E incluso podemos gestionar otro tipo de tablas, como por ejemplo tablas del Instituto Nacional de Estadística con datos de población, por ejemplo, las podemos añadir aquí y manejarlas junto con las capas vectoriales de la vista. El tercer elemento son los mapas, que es desde donde se da salida gráfica a las vistas que vamos a crear con las diferentes capas. Y por último,
tenemos las gráficas, que van a permitirnos hacer gráficas de barras y gráficas de tartas, en función de las tablas que vamos a manejar en nuestro proyecto, ya sean externas o las tablas que provienen de las capas vectoriales. Bueno, pues vamos a comenzar viendo primero las preferencias, los parámetros de nuestros proyectos. Podéis acceder directamente desde este icono y si no, desde la pestaña Mostrar preferencias. Vamos a ver un poco las preferencias más básicas de un proyecto. En la pestaña General tenemos la parte Carpetas. Esta parte nos permite indicar dónde tenemos las carpetas de proyectos o dónde tenemos las carpetas de datos geográficos. Si tenemos todos los datos geográficos en una misma carpeta, cuando vayamos a añadir una capa, GVSIG irá a buscarla directamente a esta carpeta que configuraríamos aquí. A continuación, otro aspecto importante de la parte general sería el idioma. Hoy en día GVSIG cuenta con más o menos 25 idiomas diferentes. Si queremos cambiar el idioma en GVSIG, tenemos que seleccionarle aquí, aceptar y reiniciar el programa. Y entonces el idioma se cambiaría. Otro elemento que es bastante importante, vamos a encontrarlo aquí en la red, va a ser la conexión a Internet, para ver si GVSIG tiene una conexión a Internet. Con este botón de comprobar vamos a poder comprobar si tenemos conexión. El estado es conectado. Para la gente que trabaje en estructuras que utilizan un firewall o un proxy, podemos configurarlo aquí, porque si no, no habría salida a Internet. Entonces, si nuestra estructura utiliza un firewall, un proxy para conectarse a Internet, vais a encontrar todos los datos, por ejemplo, en vuestro navegador, en Google Chrome o en Mozilla o en Safari, vais a encontrar todos los datos del servidor proxy que habría que copiar aquí para que GVSIG pueda conectarse a Internet. A continuación, otro elemento importante que vamos a encontrar en las preferencias es sobre la vista. Aquí vamos a poder indicar a GVSIG qué proyección o qué sistema de referencia queremos utilizar por defecto. Yo aquí tengo el EPSG 4326, que corresponde a la proyección VGS 84, sobre todo para hacer mapas de España, pero que podría cambiarla y definir la que utilizaría más a menudo. Podemos cambiar otros parámetros como el fondo de la vista o el color de la selección. Cuando vamos a seleccionar elementos en el mapa van a aparecer en amarillo, la transparencia con la que van a aparecer y las unidades de medida del mapa, si lo queremos en metros o en otra unidad de medida. Y también importante aquí dentro de la vista es el orden de las capas en la tabla de contenidos. Aquí tengo el orden por defecto, lo que quiere decir que las capas que voy a ir añadiendo a mi proyecto se van a ir añadiendo unas encima de otras. Hay otro orden que es imágenes, polígonos, líneas y puntos, en el que siempre va a respetar este orden de capas. Lo que estará más abajo serán las imágenes, luego los polígonos y al final las líneas y siempre estarán más arriba los puntos, con independencia de cuándo, a qué momento voy añadiendo las capas. Vale, pues vamos a crear una primera vista. ¿Vale? El primer paso va a ser ir a las propiedades de esta vista. Voy a configurar su nombre. Voy a poner Francia. Y voy a cambiar el sistema de proyección actual porque me hace falta un sistema de proyección diferente, Lambert 93, que se utiliza para Francia. Aquí voy a poder elegir los sistemas de referencia que utilizo yo comúnmente
Si no, vamos a poder buscar los diferentes EPSG, ya sea por código. La búsqueda por código, hay que conocer el código, son códigos únicos, entonces cuando hacemos una búsqueda el resultado es único, por nombre se lo conocemos, y si no también los podemos encontrar por área. Por ejemplo, si busco los diferentes sistemas de proyección que utilizamos en Colombia, GVSIG me propone todos los sistemas de proyección en función de las zonas de Colombia que van a adaptarse más a las capas con las que vamos a trabajar. Vale, pues me pongo el Lamper 93, pico y voy a abrir la vista. Vale, como veis, aquí en la parte inferior me ha cambiado el sistema de referencia en referencia al que tenía anteriormente, y vamos a poder empezar a añadir capas. Para añadir una capa a la vista tenemos este icono aquí que me permite añadir capas, y si no, se haría desde el menú Vista, Añadir capa. Las diferentes capas que podemos añadir pueden provenir de diferentes servicios web. Pueden ser capas de Google Maps o de Microsoft Bing, o pueden ser capas del OpenStreetMap. En este ejemplo vamos a utilizar capas del archivo que están guardadas en el ordenador y que podrían estar, si trabajáis en una estructura en la que tenéis acceso a una red común, podrían estar guardadas dentro de la red común. Entonces, para ello vamos a añadir la primera capa. Vale. Esta capa es ASP a un archivo shape, como tiene asociado un archivo PRJ de proyección en el que nos indica que el sistema de referencia es 2154, aquí no hay ninguna diferencia. Si queréis, por ejemplo, si añado otra capa que no tiene el mismo sistema de referencia, por ejemplo, esta capa estaba en 4326, el archivo PRJ que está asociado a esta capa dice que el sistema de referencia es 4326, lo que va a hacer GVSIG es reproyectarla al vuelo. Es decir, que veremos la imagen en la proyección que hemos configurado en la vista, pero en realidad, físicamente, la capa sigue estando en una proyección diferente. Bueno, voy a abrir la capa con su buena proyección. Vale. Una vez la capa está seleccionada, está cargada, puedo seleccionarla haciendo un clic en la tabla de contenidos, y un elemento que es muy importante y que os recomiendo que siempre echéis un vistazo es la tabla de atributos que está asociada a esta capa, es decir, la base de datos geográfico que está detrás del dibujo que estamos viendo en pantalla. Pues en esta base de datos, que es muy simple, lo único que tengo es el código postal de cada departamento, el nombre de los departamentos y el nombre de la región al que pertenece cada departamento. Sabéis que la distribución administrativa, por ejemplo, de España son comunidades autónomas y provincias, en Francia son departamentos y regiones. Vale. A continuación vamos a cambiar la simbología de esta capa. Puedo acceder desde dos sitios diferentes, o haciendo un doble clic o un clic derecho en el nombre de la capa y yendo a las propiedades, o haciendo clic dos veces en el nombre de la capa. Cuando llego a la parte de simbología general, tengo el nombre de mi capa, el rango de escalas, si quiero mostrar siempre una capa o si quiero establecer un rango de escalas a partir de la que la capa sería visible o no. Por ejemplo, ahora que solo hay una capa no es muy lógico, pero si añado una capa que contiene
los edificios de una ciudad, pues al tamaño de escala de toda la Francia en el que estoy trabajando ahora, pues tampoco es lógico que GVSIG me la muestre. Entonces esa capa podría configurarla para que no me la muestre hasta que no descienda a una escala de, por ejemplo, 1-2500 o 1-2000, o una escala que sea pequeña para que pueda haber edificios. Vale. A continuación, la simbología, que está en la siguiente pestaña. Tenemos la primera parte, que es el símbolo único. El símbolo único es el que aparece por defecto. Todos los registros tienen el mismo color. Tendríamos también la posibilidad de organizarlo por símbolos complejos, que nos permitiría crear diferentes leyendas en función de la escala. Podríamos tener varias leyendas. Podemos también utilizar los múltiples atributos para hacer gráficas de barras o gráficas de tartas. La parte de cantidades, que si en los datos de la tabla de atributos de esta capa tuviésemos datos numéricos, como por ejemplo la población o la superficie de cada departamento, podríamos utilizar los rangos de las cantidades. Y si no, en las categorías tenemos, por ejemplo, los valores únicos, que es la que más se adapta a la simbología que quiero hacer en esta capa. Para configurar esta simbología, tengo que decirle a GVSIG qué campo de clasificación quiero utilizar. Si el código postal, el nombre de los departamentos o el nombre de las regiones. Voy a utilizar el nombre de las regiones. Como hay varias, el esquema de color que tengo que elegir sería un esquema en el que tenga la máxima variedad de colores, por ejemplo este, y darle a añadir todos. Y podría directamente aplicarlos sobre la carta. Vale, pues ahí veis cómo se dibuja en función de los colores que me ha dado GVSIG. Si quisiera cambiarles, podría hacer un doble clic en el color, seleccionar un nuevo símbolo y ponerlo, por ejemplo, en un color rojo. Y esta región ahora estaría de color rojo. Vale. Otro elemento que podemos configurar, que se encuentra también en la parte de las propiedades, son los etiquetados. Los etiquetados en función de los mapas son bastante importantes. Entonces, vamos a activar el etiquetado. Hay dos tipos de etiquetados que podemos hacer. El primero son por los atributos de la etiqueta que están definidos en la tabla de atributos, es decir, que nos va a dibujar en el mapa una etiqueta en función de cada registro que encontramos en la tabla de atributos. Y otra opción sería las etiquetas definidas por el usuario, que nos permitiría pues, poner un texto delante o detrás de la etiqueta y componer etiquetas definidas por el usuario. Así que las etiquetas que voy a utilizar están definidas por la tabla. El campo que las define van a ser los departamentos y no las regiones. Bueno, luego hay parámetros básicos, como por ejemplo el tipo de fuente o el color que queremos, la transparencia con la que queremos mostrar. Otro elemento importante es la altura de texto. Aquí no me haría falta, pero la altura de texto lo que hace es mostrar unas etiquetas más grandes que otras. Por ejemplo, si tenemos un callejero, pues a lo mejor nos interesa más que GVSIG nos muestre las etiquetas de las avenidas más grandes que las de las calles y las de las calles más grandes que la de los caminos. Así, con la altura de texto establecemos un orden de prioridad o de importancia a los elementos que vamos a etiquetar. Aquí vamos a utilizar solo un tamaño fijo. Aquí podemos elegir el tamaño y
más abajo podemos utilizar la unidad. Os recomiendo que no lo hagáis en píxeles porque cuando trabajamos en píxeles es a tamaño pantalla, así que quizás en la pantalla vamos a poderlo verlo bien, pero cuando vamos a hacer un mapa que vamos a imprimir en PDF, quizás no lo veamos tan bien. Así que podemos utilizar unidades métricas, los metros o los kilómetros, por ejemplo, y bueno, lo voy a dejar en 10 kilómetros, voy a hacer etiquetas de 10 kilómetros en la realidad, en el terreno. Vale, pues lo aplico, acepto y bueno, ahí las etiquetas no se ven porque estamos muy lejos, pero si me acerco vamos a ver las etiquetas correctamente y luego cuando imprima este mapa en una 3 o en una 2 se van a ver suficientemente grandes todas las etiquetas dentro de cada departamento. Vale. Otro elemento básico que encontramos en GVSIG hace referencia a las herramientas de selección. La selección se puede hacer desde el mapa o desde la tabla de atributos. Por ejemplo, si abro la tabla de atributos y muestro toda la capa, puedo ir clicando cada registro y veis como en el mapa va a aparecer en amarillo fluorescente en función de dónde voy haciendo clic. Con el botón control voy a poder seleccionar diferentes elementos que van a dibujarse sobre el mapa y con los que podría luego trabajar. Del mismo modo que en la tabla de atributos, podría seleccionarlo desde la carta con un botón de selección simple, clicando solo en elementos en cada departamento, o con el botón de control, ir seleccionando varios elementos al mismo tiempo. Vale. Otro elemento de selección es la selección por rectángulo. Aquí haría un rectángulo en el mapa y todos los registros que están dentro del rectángulo o que tocan el borde del rectángulo se van a seleccionar. Y otro elemento de selección sería por polígono. En este caso, igual que por rectángulo, pues todos los elementos que toquen los límites de mi polígono o que estén dentro del polígono se van a seleccionar en el mapa. Y del mismo modo que se seleccionan en el mapa, si voy a la tabla de atributos, voy a ver cómo están todos en orden seleccionados. Lo que puedo hacer es decirle a GVSIG que me ordene, que mueva arriba toda la selección. Si todos los elementos que tengo seleccionados los puedo poner a lo alto de la tabla y trabajar mejor con ellos si quisiese cambiar alguna de las características de los elementos. Vale. Otro elemento importante que vamos a encontrar en la barra de herramientas de la vista es la información por punto. Esta información os va a permitir ver la información del elemento en el que habéis clicado en el mapa. Os aparecen todos los registros de la base de la tabla de atributos, os aparece en una pequeña ventana en función de dónde hagáis clic con el ratón. Vale. A continuación os voy a enseñar otro elemento que está bastante bien y es bastante útil, es lo que se llama el localizador. Si queremos utilizar un localizador que es ya una capa que está dentro de GVSIG, lo único que tendríamos que hacer es hacer clic con el botón secundario en el nombre de la capa y añadir al localizador. Si no, podríamos configurarlo desde el menú Vista
configurar localizador. Vale. Si añado el localizador, tengo un pequeño mapa general del tamaño de la vista que me muestra qué porción del mapa estoy viendo. En este localizador podemos, con el botón principal del ratón, hacer un zoom a una zona concreta y con el botón secundario del ratón podemos desplazar el recuadro que visualizamos en la vista. Bueno, y esto son los elementos más básicos para manejarnos un poco con capas vectoriales con un sistema de información geográfica como GeoVesig. Lo que voy a hacer a continuación va a ser añadir unas capas raster. Hemos estado trabajando un poco con capas vectoriales y voy a añadir capas raster. Ya sabéis que las capas raster no son ni más ni menos que imágenes que están divididas en píxeles, en cuadraditos pequeños, y cada píxel tiene asociado un valor numérico. Ese valor numérico, si corresponde a un color, vamos a visualizar una foto satélite. Si el valor numérico corresponde a una altitud, es lo que llamamos un mapa digital del terreno. Y, por ejemplo, con otro tipo de imágenes que se hacen con satélite, como por ejemplo con infrarrojos, en función del valor de ese píxel, podemos visualizar elementos como el agua o la clorofila de las plantas. Hay multitud de ejemplos. Así que lo que voy a hacer desde la vista, voy a añadir una capa. Voy a buscarla dentro de los archivos en los que tengo las imágenes raster. Cuando añadimos una imagen raster, en función de su tamaño, GeoVesig nos va a preguntar si queremos teselar las imágenes raster o visualizarlas en normal. Las teselas lo que hace es mostrarnos imágenes cuando estamos lejos de poca calidad y a medida que avanzamos nos va cargando imágenes de mejor y mejor calidad. Cuando las cargamos normal, nos carga la imagen directamente y tiene todo el tiempo la misma calidad. Con imágenes raster que pesan varios gigas, para poder trabajar cómodamente con tiempos de carga aceptables, vamos a tener que teselar las imágenes. En este caso son imágenes bastante pequeñas, así que voy a poderlas cargarlas todas en normal. Bueno, me voy a acercar a la imagen. Y es una imagen de la ciudad de Carcassona, el centro de la ciudad de Carcassonne y su magnífica ciudad medieval con doble muralla, que si tenéis la oportunidad de visitarlo os lo recomiendo vivamente. A continuación voy a añadir sobre estas capas raster más capas vectoriales. Voy a la vista, añadir capa y voy a añadir las capas de las carreteras y voy a añadir las vías de tren. Pues ahí se dibujan en el mapa las vías de tren y las carreteras principales. Voy a cambiar la simbología porque en el mapa lo vemos muy pequeño y voy a poner un color quizás más vivo y un grosor de línea más importante. Y voy a hacer lo mismo con las vías del tren. Vale, ahí visualizamos perfectamente la imagen. En GeoVesig vamos a poder crear
nuevas capas para dibujar elementos sobre una capa raster. Es una práctica muy corriente, así que, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa y vamos a dibujar, por ejemplo, la estación de trenes. Entonces, me voy a vista, nueva capa. De momento, con la última versión de GVSIG, solo podemos crear capas shape. En un futuro podremos crear otro tipo de capas. Vale. El fichero de salida es el sitio donde quiero que se guarde mi capa, que la voy a llamar gare, que es estación de tren en francés. Vale. Y aquí podría ir añadiendo campos, como por ejemplo, el primer campo podría ser el nombre de la estación. El tipo de campo puede ser string, integer, float o date. String es una cadena alfanumérica, es decir, para nombres. Con un tamaño de 20 dígitos tengo de sobra para escribir el nombre de una estación de tren. Si, por ejemplo, estuviésemos creando un campo de registros en los que vamos a escribir direcciones de Internet, pues a lo mejor o URLs, con 20 dígitos no tendríamos suficiente, quizás tendríamos que poner 100 o 150 dígitos. Podría añadir otro campo que podría ser, no sé, por ejemplo, la superficie. Si quiero operar con la superficie, tendría que meterlo en integer para que sea un número. Y bueno, en float son números con decimales y date son fechas. Y añado esta nueva capa, aunque está vacía, a la vista. Vale. Pues aquí aparece en la tabla de contenidos esta nueva capa. No visualizo nada porque está vacía. Entonces lo que voy a hacer es crear elementos. Para crear elementos o modificar elementos que existen ya dentro de una capa, una vez la tengo seleccionada, puedo directamente hacer clic con el botón secundario del ratón sobre el nombre de la capa y comenzar una edición. Cuando comienzo una edición de una capa vectorial, tengo en la parte inferior la consola. Esta consola me va a ir dando las indicaciones de lo que tengo que ir haciendo con las diferentes herramientas. Y las diferentes herramientas pues se han añadido en la parte superior. Y estas herramientas solo aparecen cuando estoy modificando cuando estoy dentro de la edición de una capa. Entonces, para dibujar los edificios de la estación de trenes, tendría que dibujar un polígono. Tengo varias posibilidades para dibujar polígonos. Puedo dibujarlo a partir del radio de un círculo, me va a dibujar un círculo completo, o dibujar elipses, dibujar polígonos, que es la que voy a utilizar, y puedo también dibujar polígonos o rectángulos. Voy a insertar un polígono. Entonces en la consola me va diciendo indique un nuevo punto. Vale, pues voy a acercar y voy a indicar el primer punto. Vale, a continuación la consola me va diciendo de indicar un nuevo punto. Así que yo voy a ir indicando los diferentes puntos de mi estación de tren para dibujarlo correctamente en el mapa. Y llegados aquí al final, donde solo me quedaría cerrar el polígono, la consola me propone con la letra C cerrar la polilínea. Entonces lo que voy a hacer es letra C y intro.
Entonces lo que hace es conectarme mi último punto con el primero directamente para crear mi nuevo polígono. Vale. A continuación, bueno, del mismo modo, podría continuar a dibujar el resto de edificios que pertenecen a la estación de trenes. Vale. Estos edificios que he dibujado son nuevos atributos en la tabla de atributos. Si voy a ver la tabla de atributos en la capa seleccionada, pues he creado los dos elementos. Como había creado dos campos de registro, el nombre de cada elemento y la superficie, podría indicar el nombre. Pues, esta es el edificio principal. Y este es el garaje de los trenes. Vale, y así tendrían ya su nombre. Una vez he terminado de dibujar en el mapa los elementos correspondientes, tendría que dar con el botón secundario al nombre de la capa y terminar la edición. Y evidentemente, bueno, entonces tendría mi nueva capa en la que están dibujados los elementos que puedo activar y desactivar de la visualización. Los elementos que existen dentro de esta capa, si vuelvo a comenzar una edición para hacer modificaciones, voy a poder seleccionarlos como hemos visto anteriormente, con una selección simple, por ejemplo, y voy a poder crear otro tipo de operaciones con las herramientas que están aquí en la parte superior. Como por ejemplo, podría mover una geometría. La que veis, voy a poder desplazar los elementos que existen dentro en mi capa. Podría igualmente girar una geometría si fuese necesario. Y del mismo modo podría también duplicar una geometría. En ocasiones es muy típico ver edificios que son iguales, que están juntos, y con dibujar uno y duplicar la geometría no nos bastaría, porque nos va a crear cada vez un elemento nuevo y diferente en la tabla de contenidos. Podemos también cortar la geometría en dos o utilizar elementos que van a permitirnos de cortar el elemento y borrar una parte. Bueno, tenemos multitud de herramientas que son muy simples de utilización, que están todas en la parte superior y que se activan con la edición de la capa. Bueno, y esto es todo lo que quería mostraros hoy sobre QGIS, GeoGeSIF. Así que voy a volver a la presentación de Adobe Connect para responder a vuestras preguntas. Bueno, voy a ir buscando. Vale, creo que ha habido un pequeño problema de sonido. Buenas tardes. Esta conferencia queda grabada. Sí, bueno, ya veo que hay una respuesta. Sí, queda grabada. Y dentro de poco la subiremos al canal de YouTube de CEUP.
Vale, específica la pregunta de Charlene. Específicamente, ¿para qué nos puede ayudar este sistema? Bueno, tenemos que saber que los sistemas de información geográfica son muy útiles y se utilizan hoy en día para todo. E incluso nosotros, sin darnos cuenta, utilizamos continuamente sistemas de información geográfica. Ya casi no vamos a ningún sitio que no conocemos o que vamos por primera vez sin utilizar un GPS, sin meter en Google Maps la dirección a la que vamos. Casi todas las aplicaciones que tenemos en los móviles están geolocalizadas y todos esos datos georreferenciados son tratados con sistemas de información geográfica. Una utilidad básica de los sistemas de información geográfica es la ordenación del territorio. Eh, hasta hace unos años, más o menos la década de los 80, lo único que podíamos hacer son mapas a mano con bolígrafo en papeles transparentes, superponerlos y mirarlos a través de una ventana o un foco de luz para poder superponerlos. Gracias a los sistemas de información geográfica podemos superponer muchas capas diferentes y hacer análisis de datos. Estos análisis de datos lo que son ni más ni menos que herramientas de ayuda a la decisión. Podemos hacer análisis de datos básicos, como bueno, algunos de los casos más típicos, por ejemplo, si tenemos una capa de una ciudad con las carreteras y con la densidad de población eh, dividida por edades, es uno de los casos típicos que se ve en las formaciones, vamos a poder con, con mapas diferentes, con geoprocesamientos diferentes, ver, por ejemplo, cuál sería el emplazamiento más ideal para colocar, por ejemplo, una escuela infantil o un geriátrico. Porque si el mapa nos muestra que es una zona que la población es gente de 70 años para arriba, pues no tiene mucho sentido que pongamos ahí una escuela primaria y sería mucho mejor poner un ambulatorio o una residencia de ancianos. Y del mismo modo podemos pensar con la densidad de población y el acceso a las carreteras, donde sería mejor instalar un hospital o un parque de bomberos o una comisaría de policía. Bueno, hay infinidad de ejemplos en los que vamos a utilizar sistemas de información geográfica. Yo en mi trabajo de todos los días utilizo sistemas de información geográfica para cartografiar eventos que ocurren en la realidad. Últimamente ha habido, en octubre del año pasado, un episodio de inundaciones bastante fuerte en la región de Francia en la que vivo. Entonces he tenido que hacer mapas sobre las zonas que han sido declaradas zona de catástrofe natural y son cartas que luego se publican y que se dan a los organismos de políticos que para desbloquear ayudas, porque una carta, un mapa sobre todo es un análisis de información. Cuando hacemos un estudio sobre un mapa, lo único que necesitamos es mostrar un mapa coloreado y todo el mundo comprende de un vistazo de lo que se está hablando. Si, por ejemplo, en este episodio que os contaba antes con las inundaciones, si hago un mapa del departamento en el que pongo cada comuna en rojo si ha sido inundada fuertemente, en naranja si ha sido un poco o en verde si no lo ha sido, pues estoy condensando muchísima información que se va a comprender rapidísimamente con un vistazo. Vale, otras preguntas. Vale, el programa, el link para descargar el programa ya veo que lo habéis compartido vosotros mismos. Ya os doy las gracias
Por compartirlo, presentar la conferencia, ¿sabes si el programa se utiliza en ordenamiento del territorio o en usos de riesgos geológicos? Sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con datos geográficos hoy en día no puede trabajarse de otra forma que no sea con un sistema de información geográfica. El ordenamiento del territorio, cuando, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental de la construcción de, por ejemplo, una autovía, pues todos los estudios ambientales que van a hacerse con mapas de fauna y de flora eh, son mapas. Por los diferentes proyectos, por ejemplo, si tenemos tres posibilidades para construir una autovía, vamos a dibujar las tres autovías en un mapa y luego serán los políticos que decidirán, que van a decidir qué opción van a elegir en función del estudio de impacto ambiental, pero un estudio de ordenación del territorio o un estudio de riesgos geológicos, hoy en día, sin un mapa, no tiene ninguna validez. La pregunta de Carlos Gutiérrez, si funciona para todo el mundo. Por ejemplo, en México, sí, es un software libre que funciona en todo el mundo. Hay más de 25 idiomas disponibles y el programa es gratis, lo podemos descargar y lo único que necesitamos son los datos geográficos. En México, como en todos los países, hay un Instituto Geográfico Nacional que se ocupa de editar todos estos mapas y la mayor parte de entre ellos hoy son de dominio público. La pregunta de Marina, al añadir capas vectoriales, estos deben tener las mismas unidades de medida. Eh, lo que Para poder trabajar con dos capas diferentes, lo que tienen que tener es el mismo sistema de referencia, el mismo sistema de coordenadas. Si, de todas formas, cuando creamos una vista, vamos a definir ya un sistema de coordenadas y las capas que vamos a añadir van a adaptarse a ese sistema de coordenadas y al sistema de referencia, que puede estar basado por coordenadas geográficas o por coordenadas por metros y kilómetros, en unidades métricas. Entonces, se van a adaptar la una a la otra, es lo que se llama la reproyección al vuelo. Si no, de lo que podemos hacer, si tenemos una capa que no está en el mismo sistema de proyección en el que queremos trabajar, hay herramientas en GeoGeSig para la reproyección de capas. Entonces, lo que va a hacer es convertir, por ejemplo, una capa de coordenadas longitud y latitud a unidades métricas. La pregunta de Francisco sobre las coordenadas UTM, pues no solo coordenadas UTM, hay, todos los sistemas de referencia los acepta GWS. Hay una pregunta que se me ha escapado de Facundo. El programa ofrece datos de temperatura, horas de sol. Eh, el programa no los ofrece. Si tenemos una capa con estos datos, la podemos integrar. El programa en realidad es solo una herramienta, pero los datos somos nosotros que los añadimos. Si tenemos una capa, un mapa de temperaturas,
lo metemos en GeoVisig y nos lo va a dibujar y vamos a poder añadir otras capas para superponerlas y hacer análisis de datos. Vale. La pregunta de Marina sobre las expresiones matemáticas. Sí, se pueden hacer expresiones matemáticas. Cuando tenemos, por ejemplo, una capa con superficie en metros cuadrados, podemos visualizarla con las etiquetas. Lo que podemos hacer en la parte de cantidades es darle una expresión matemática para que me convierta la superficie de metros cuadrados en kilómetros cuadrados, por ejemplo. Entonces, eso se hace a través de una expresión matemática. En la tabla de atributos la superficie estará en metros cuadrados, pero en la etiqueta, gracias a esta expresión matemática, lo que va a mostrarme el programa serán kilómetros cuadrados. Y bueno, es un ejemplo muy fácil. También podríamos pensar tener dos columnas diferentes y sumarlas y que nos muestre una etiqueta con la suma de dos columnas. Sobre la pregunta de Carol, si se puede empezar de cero con una imagen en JPG y georreferenciarla para trabajar con ella. Si es así, nos podría subir un ejemplo de georreferenciar. Eh, va a ser bastante complicado porque cuando subimos una imagen que no tiene sistema de coordenadas, el programa va a coger un sistema de coordenadas en función del sistema de referencia que parametramos al principio, que configuramos al principio. Eh, Cuando se trata de una imagen, no sé, si es por ejemplo una imagen satélite de una zona en concreto, lo más fácil sería cargar una capa que esté georreferenciada y poner por encima la imagen JPG y adaptarla y colocarla en el sitio correcto. Entonces, ahí podríamos ya trabajar con coordenadas georreferenciadas, pero en realidad no sería la imagen que está georreferenciada, sino la capa que hemos añadido previamente. Sería la forma más fácil. Vale, pues vamos a acabar aquí. Os doy las gracias a todos por haber participado a esta presentación. Ya sabéis que la encontraréis dentro de unos días disponible en la página, en el canal de YouTube de la Academia CUP. Pues eso, gracias a todos por vuestra participación. Gracias a Javier también por toda la organización de la videoconferencia y nos vemos pronto. Hasta la próxima.